Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Teoría Helical, su podcast de ciencia, tecnología, investigación, arquitectura, desarrollo urbano, alimentos funcionales, etc. Patrimonio. Y como siempre me encuentro con mi querido, mi compadre, mi colega, Sergio Muñoz. ¿Cómo estás, Sergio? Bienvenidos a La Teoría Helical. ¿Cuánto ya? ¿Nuestro sexto capítulo? Sexto capítulo. Hemos hablado, como ya comentaba Helical, de muchas temáticas. Les invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, porque hoy día tenemos un super invitado, bueno, super como invitado. todos Amigo decimos, de la casa. Sí, amigo de la casa. Mira, una pista para las que no sepan. ¿Estuvo su hermana en la temporada pasada? Uh-huh. Me imagino que ya sabrán quién es, su apellido, por su disciplina. ¿Se parecen, no se parecen? Sí, porque además siempre es requerido por estos temas de arquitectura. Un capo del arquitecto. Un capo, un genio, un maestro. Con fuerte aplauso recibimos a Alejandro Orellana. Un aplauso, arquitecto, genio, rockstar. Es muy buena entrada en esta semana. Muy buena. Sí, muy original. Nadie se le había ocurrido. ¿No? ¿Cómo estás, Alejandro? Bien. Muchas gracias por estar acá, por la invitación, ¿no es cierto? Por permitirme estar en La Teoría Helical. Sí. Para nosotros siempre es un agrado traer grandes exponentes e invitados de acá de la universidad. Y cuéntanos, Alejandro, para quien no te conoce, ¿quién es Alejandro Orellana? Bueno, soy un ser humano. Primero que todo, yo no, pero tú sí. Serenense. Nacido en La Serena, estudié acá. ¿Serenense? ¿O Serenense de la U de Chile? Nací... Católica, Colo-Colo. No, en términos futbolísticos, ¿sí? tuve un periodo de colocolino. Ya, y ahora volvió a sus raíces. ¿Se curó de esa enfermedad? No, digamos que todavía siento simpatía por Colo-Colo, pero en realidad debo decir que no soy realmente fanático del fútbol, así que... ¿Algún deporte que practiques, que te guste? Me gusta andar en bicicleta. Uh-huh. Me he sumado a la moda del pádel. Ya. Hay que moverse de alguna manera, pero en realidad el deporte que me gusta es el tenis. Ya. Buen deporte. Arquitecto, director de la carrera. Arquitecto de la Universidad de La Serena, y desde hace ya casi 6 años estoy como director del departamento. ¿Y qué te motivó a estudiar arquitectura? ¿Te gustó siempre la arquitectura o la fuiste encontrando en el camino a través de un referente, alguna experiencia en particular? No tenía idea qué estudiar. No sabía. Me iba bien en el colegio, Uh-huh. bastante bien, y me gustaban muchas cosas. Entonces no sabía qué podía estudiar. Pasé por muchas posibilidades. Uh-huh. ¿Cómo cuáles? Ingeniería comercial, medicina, no sé, no recuerdo en realidad, pero distintas posibilidades de a qué dedicarme, no tenía idea. Y sí conocía gente que estudiaba arquitectura. Ya. Conocía a algunos de las primeras generaciones de la carrera de arquitectura de acá de la universidad. Y fue haciendo un trabajo de física. Estaba en el electivo de física en el colegio. Ya. Y haciendo un trabajo de física de construir una pista de automóviles, una pista así de auto eléctrico. Ajá. Un proyecto. Nos pasamos toda la noche, porque ya lo dejamos a última hora, entonces nos pasamos toda la noche trabajando, haciendo esta maqueta, y me gustó esto de trasnochar trabajando. Y como conocía a esta gente que estudiaba arquitectura, sabía que hacían lo mismo, y dije, oye, qué entretenido, me voy a meter a estudiar arquitectura. Pero en realidad me metí sin ningún convencimiento, como no sabía qué hacer, y me conocía y sabía que si me quedaba el año sin hacer nada, ni siquiera el curso de inglés lo iba a hacer, o sea, iba a perder el tiempo. Así que dije, voy a entrar a la universidad, voy a aprovechar a ver cómo me va, qué tal. Y al mes ya estaba absolutamente convencido, caminando por la ciudad haciendo croquis. El croquis te enamoró. Yo creo que la experiencia, más que el croquis mismo, la experiencia de estudiar arquitectura el primer año es muy entretenida. Es como un año, me imagino, de descubrimiento de que cosas que siempre estuvieron ahí aparecen de la nada, darse cuenta, no sé, de algún zócalo, alguna ventanilla o alguna puerta, la estructura, la distribución, que se ventile bien, todo ese tipo de cosas que
quizás aparentemente invisibles, se vuelven visibles con ya el dominio de la disciplina, ¿no? Que habla bonito, Lical. Habla muy bonito. Los invisibles, Sí, No, sí, es que el poeta Lical. tengo un amigo que estudió diseño que le pasó lo mismo, que empezó a darse cuenta de todas esas cositas que están diseñadas. Me imagino que con la arquitectura pasa lo mismo y es como el primer año del encanto con la carrera, ¿o no? Sí, aunque no entendía nada. Ah, El primer año no entendía nada. No, me costó mucho empezar a comprender algunas cosas. Me dejaba llevar más bien. Y eso tiene que ver mucho con la formación que tuve en la enseñanza básica y media que estudié en la escuela de música. Y que teníamos como dos hemisferios. Por un lado teníamos la jornada de la mañana, que era clase de un colegio normal, matemática, castellano en ese tiempo, y no se llamaba lenguaje, ciencias naturales, historia, las materias clásicas. Y después nos íbamos a almorzar a la casa y en la tarde teníamos música, pero como horario universitario. Teníamos clase con los profesores del departamento de música y era con esa flexibilidad de la universidad, de manejar tu horario, de tener que llegar solo, ¿no es cierto?, a la clase que te correspondía, y de tener mucho contacto con universitarios también. Entonces, entender lo que era la universidad, yo venía con una, podríamos decir, con una idea ya formada de qué era la universidad y me dejé llevar bastante en el primer año de arquitectura. Entendí que no era como el colegio para nada, que era una cosa distinta y había que simplemente seguir la corriente. ¿Y no te fuiste por la música? Sí, de hecho... Nunca fui buen músico. Ya. ¿Pero algún instrumento el instrumento que tocabas en el colegio? Tocaba fagot en el colegio, un instrumento raro también, poco conocido. Pero no me iba mal, pero nunca he tenido buen oído. No era muy afinado, me costaba mucho eso. Era disciplinado, sí. Me permitió estar en la banda, en la orquesta, ir de gira, participar de muchas cosas que fueron muy bonitas, pero en realidad buen músico no era. No así mi hermana, por ejemplo, que hacían mención hace un ratito, era seca. Ella era una violonchelista, pero extraordinaria. ¿Y tocaban juntos en la casa? No, casi nunca. No. Entonces, ¿Juntas familiares así? No, tampoco. No, raro un fagot. El fagot no es como un instrumento de... ¿Cómo suena el fagot? Por ahí había una foto de un fagot. Mira. A ver si la encuentran. Ahí tenemos fotos del joven Alejandro y ahí recién se veía a tu sí, hermano. pues ahí yo estaba chiquitito. Es en la escuela José Manuel Balmaceda, cuando estaba en curso segundo, tercero básico, puede haber sido. Ahí era yo chiquitito. La Serena siempre. En La Serena, sí. Esa es la población romeral. Ahí estaba la casa. ¿Y dónde es eso? Ahí 6, 7 años de haber tenido. Ese es el Parque Nacional Conguillío. Éramos muy de viajar con la familia. Sí. De salir, ¿no es cierto?, en caravana, con los primos, con los tíos. Y de vacaciones en carpa, pero en el sur de Chile, acampando en medio del bosque. Esos son los recuerdos que tengo. Alejandro, dijiste que te enamoraron los croquis y todo esto de salir. He visto pocos estudiantes croqueando. Antes los veía mucho. Sí, o los mandan poco. Antes era una seña de identidad. Efectivamente, el croquis era una herramienta. Era una herramienta para aprender a observar. Que se ocupaba muchísimo en la formación. Te pedían una cantidad absurda de croquis a la semana. ¿Verdad? Sí. Que en realidad no tenía mucho sentido la cantidad, sino la calidad. El que estuvieras en el lugar ese tiempo. Entiendo. El tiempo y la práctica. El tirar líneas sobre el papel después hace que la mano se vaya sola. Y llega a tal punto, bueno, nos pasaba a nosotros, que conversando con tus compañeros en la universidad no eras capaz de explicar una idea si no la dibujabas. Mira. Porque efectivamente la práctica del dibujo, la práctica del trazo sobre el papel hacía que fuera unido pensamiento y sí, mira, de hecho yo me acuerdo, trajimos una muestra itinerante de ciencia, no sé si te acuerdas, a la biblioteca. Llegaste tú a ponerla a disposición y no sabíamos cómo la instalaban. Poníamos 2 arriba, 3 acá. A ver. Llegó Alejandro y empezó. Y tiraste un croquis y me dijiste disculpa, y me dijiste justo esas palabras. Disculpa, es que no puedo pensar sin dibujar. Sin dibujarlo, sí. Ahora, claro, primero llegó la fotografía digital. Porque claro, en mi tiempo también existía la fotografía, pero sacábamos las fotos contadas porque había que comprar el rollo, después revelarlo.
Y después la foto era un objeto, era un papel, ¿no? Entonces llegó la fotografía digital y eso hizo que el registro de los lugares, ¿no es cierto?, salir, fuera mucho más fotográfico, aunque se siguió usando el croquis, pero aparece eso. Y luego apareció Street View. Sí. ¿Ya? Y con Street View yo puedo estar recorriendo la ciudad. Podemos estar en Malasia ahora mismo. Con un desfase temporal, pero puedo estar recorriendo la ciudad acostado en mi cama, con el computador o con el celular. Entonces, eso de salir a croquear empieza a perder fuerza y empezamos a tener que usar otras técnicas, otras maneras. Pero tú rescatarías más el tema del croquis, porque yo encontraba interesante el tema de observar ciertos comportamientos, por dónde transitan las personas, cómo se relacionan con su entorno y los objetos, y de ahí quizás sacar una observación para ver si se puede intervenir el espacio, si es que se puede hacer algo. ¿Rescatarías el croquis como una forma de enseñar a observar y ver cómo se comportan las personas, o ya derechamente estás a favor de que la gente saque fotos nomás o cosas así? No, yo creo que no es que se reemplazan las herramientas. Efectivamente, el aprender a hacer croquis, que es como una nota, es un apunte, es un apunte espacial. Es una nota rápida, es fundamental para el aprendizaje de la arquitectura. Yo creo que es irreemplazable. Pero cuando yo le sumo a eso un video que me capta el sonido, que me capta, ¿no es cierto?, quizás las transiciones de las luces, que es capaz de capturar otras dimensiones, y tomo un audio de lo mismo y quizás hablo con las personas también y voy incorporando nuevas herramientas, voy ampliando mis posibilidades de observación. Eso no implica abandonar, ¿no es cierto?, lo que se hacía, sino que más bien implica incorporar nuevas cosas que me permiten ampliar mi capacidad de observación en un mundo donde además la información va mucho más rápido. Claro. Por lo tanto, necesito más herramientas para poder absorber toda esa información que está disponible. Bueno, ahí vemos una diferencia, o sea, una diferencia notable entre la forma en que quizás te formaste como arquitecto versus la forma en que actualmente se forman los arquitectos, que hay más herramientas, que claro, como dices tú, puede abarcar más sentidos y sensaciones para la disciplina. Y una vez terminaste la carrera, ¿dónde seguiste estudiando o te pusiste a ejercer al tiro la arquitectura? Yo entré a estudiar arquitectura cuando fue la crisis asiática. No sé si ustedes se acuerdan de esa crisis económica a finales de los años 90, en que le golpeó muy fuerte a Chile, porque Chile se había abierto con las exportaciones hacia Japón, no sé, Corea, etc. Y nos golpeó muy fuerte y no había trabajo por ninguna parte. Entonces yo estudié toda la carrera pensando que no iba a tener trabajo al salir. Así que cuando salí le dije que sí a todo. Así como que pega que llegaba, cualquier cosa, ¿no es cierto? Empecé a trabajar de regularizaciones, ampliaciones, lo que hubiera disponible, ahí estaba. Me tocó ir a Calama a hacer algunas cosas, ¿no es cierto? Bastante duro. Pero después apareció una oportunidad de participar en unas consultorías a través de Mercado Público. Postulamos a unas licitaciones para el Quiero Mi Barrio en Copiapó, y tuvimos, ¿no es cierto?, la fortuna de que la otra empresa que fue, yo iba como persona natural incluso, la otra iba una empresa, una consultora grande, se quedaron fuera por papeles. Postularon mal. Claro, postularon mal, quedaron fuera por papeles, y nosotros nos ganamos 4 o 5, creo que fueron 5 consultorías de unas. Y entonces empecé a trabajar en Copiapó con el Quiero Mi Barrio, haciendo consultorías para ellos, y estuve ahí 1 año y tanto, trabajando en eso y cosas que no tenía idea, trabajando con psicólogos, con sociólogos, con asistente social, haciendo estudios con cosas que no había visto en mi vida, pero que fue una experiencia de aprendizaje enorme. Fue, ¿no es cierto?, poder desarrollar cosas a medida que iba aprendiendo. Y cuando terminó todo eso, porque efectivamente trabajamos un tiempo ahí en Copiapó hasta que ya se acabó, ¿no? Cuando terminó eso, yo dije, tengo que entender lo que pasó, y me fui a hacer un diplomado en hábitat residencial en la Universidad de Chile, y donde obtuve la teoría de todo lo que yo ya había hecho en la práctica. Vale. Ah, perfecto. Esa es la fundamentación. Fue muy interesante, sí, entender qué eran los programas de recuperación de barrio, no sé cuáles eran sus fundamentos, su origen. Tuve clases ahí con sociólogos, con psicólogos, bueno, también con arquitectos. Y fue muy interesante porque, claro, como que entendí lo que había pasado. Ahora, eso de enfrentarte a tener que hacer algo, e ir aprendiendo, ir
desarrollando los aprendizajes sobre la marcha, y luego, ¿no es cierto?, que ya tienes ese contacto con lo que estás haciendo, con lo que se requiere un aprendizaje, y luego ir y aprender la teoría es un excelente mecanismo de aprendizaje. Es decir, porque tú aprendes de otra manera. Claro. Tú no consideras la teoría como algo abstracto y después tienes que aplicarlo, sino que inmediatamente lo vas integrando, porque lo vas integrando con tus memorias, con tu experiencia. Por lo tanto, para mí fue extraordinario hacer eso. En ese diplomado aprendí a escribir, aprendí, ¿no es cierto?, a utilizar citas, referencias, algo que en arquitectura en realidad no era muy fuerte, el tema de la formación más bien científica, ¿no? Por lo menos cuando yo estudié. Y ahí me quedó el bichito de seguir estudiando. Después de eso tuve la oportunidad de entrar a trabajar en el municipio de Coquimbo. Trabajé un par de años con la municipalidad de Coquimbo. Ahí hice otro diplomado en sistemas de información geográfica, precisamente porque era lo que estaba trabajando en la municipalidad de Coquimbo. Y en paralelo empecé a hacer clases. ¿Acá en la misma universidad? Yo empecé haciendo clases de dibujo técnico a los ingenieros en la Universidad Pedro de Valdivia. Esa fue mi primera experiencia docente. Después fui tomando algunos otros cursos, más o menos en la misma línea. Y el año 2011 empecé a hacer clases acá en la universidad, part-time. Y el año 2013 entré jornada completa. Y empezaste a especializarte también en urbanismo, ¿no? El año 2012, cuando estaba todavía trabajando en el municipio, pero sabía que eso se iba a acabar, y estaba la posibilidad de entrar acá a la universidad, postulé al doctorado en arquitectura y urbanismo en la Universidad del Biobío. ¿Cuál es la diferencia ahí para quienes no tenemos tan a mano los conceptos? ¿Cuál es la diferencia entre urbanismo y arquitectura? ¿Cuáles son sus puntos en común? ¿Dónde se encuentran? Si son menciones distintas. Yo creo que ahora son disciplinas distintas, completamente distintas. Creo que el urbanismo es más bien una metadisciplina, porque es un espacio o un ámbito interdisciplinario. Sin embargo, tradicionalmente se pensaba como una rama de la arquitectura. Es decir, los arquitectos, algunos además, eran urbanistas como una suerte de cambio de escala, cambio de tamaño, ¿no? de la disciplina. Ahora no, ahora si hablamos de los problemas de la ciudad o de los temas de la ciudad, hablamos de muchas disciplinas. Hablamos de sociólogo, antropólogo, economista, ingeniero, ¿no?, arquitecto, incluso médico. Hay muchas disciplinas que tienen que ver con lo que está sucediendo en la ciudad, con lo que está sucediendo con los fenómenos urbanos. Sin perjuicio de que la tradición, ¿no es cierto?, de los estudios derivan de la arquitectura principalmente, pero no únicamente. Y en ese sentido, un profesor muy destacado que me hizo clase a mí acá en la Universidad de La Serena, Juan Mastrantonio, dijo una vez que la arquitectura tiene la capacidad de construir distancia, aún estando muy cerca. Gracias a la arquitectura podemos estar lejos. Por ejemplo, en la oficina del lado puede estar sucediendo algo completamente distinto. Y gracias a la arquitectura, ¿no es cierto?, aunque estamos muy cerca, estamos lejos. Y que el urbanismo tiene la gracia de poder construir cercanía a pesar de las distancias. Y que efectivamente, a pesar de que podemos vivir muy lejos, somos parte de una misma ciudad, ¿no es cierto?, y podemos compartir las mismas cosas. Entonces, es muy bonita la cita, porque efectivamente habla de esas dos lógicas de la arquitectura y el urbanismo. Oye, y a propósito, esas palabras son las palabras bonitas con las que traté de partir, pero yo no tengo tanta labia ni tanta tan buen uso del lenguaje. No, dale, Sergio. No quería quedarme con eso. Yo quería aprovechar de que estamos hablando de urbanismo. ¿Qué pasa con nuestra linda Serena? Que me tengo que levantar. Lical, bueno, se levanta a las 3 de la mañana para llegar a la pega. Me hundo la cabeza en un bol lleno de hielo, me pasa un plátano por la cara y a las 3 de la mañana empieza mi día como todo un ganador. De hecho, me sale más a cuenta quedarme a dormir acá en la oficina, porque es tanto el taco, una carpita, es tanto el taco que no llegamos. Más encima llegamos tarde, horrible. No, pero en marzo es el pic, y después se empieza a normalizar un poco la situación. A lo largo del año se regula. Pero eso no quita que tengamos un problema. Tenemos un problema. Y el problema es que... no de La Serena, como de La Serena y Coquimbo también. Es que somos un solo sistema. Hace rato que ya somos un solo sistema.
en que funcionamos de manera conjunta. Ya las personas que vivimos en La Serena, muchos trabajan en Coquimbo, otros trabajamos acá en La Serena, los que viven en Coquimbo lo mismo, ¿no? Es lo que en algunas definiciones se dice que un sistema urbano metropolitano es un solo mercado del trabajo y un solo mercado inmobiliario. Es decir, yo elijo dónde vivir y dónde trabajar, no pensando que tiene que ser en la misma comuna. Claro. ¿Y qué hacemos con La Serena? ¿La desarmamos y la hacemos de nuevo? Anchamos las calles, porque estas calles son extremadamente estrechas, los bandejones también son pequeños. ¿Cómo, sin gastar un peso en destruir la ciudad y armarla de nuevo, qué podríamos hacer para arreglarla? ¿Algún sistema? Es que precisamente hay que destruirla un poco y armarla de nuevo. Si eso es lo que experimentan las ciudades. Todo el tiempo las ciudades se están reconstruyendo. Se están destruyendo y reconstruyendo. Y eso es parte de la historia de la ciudad. Las ciudades más antiguas, efectivamente, construidas en barro, ¿no es cierto? Construidas en tierra, ¿no? Con distintas técnicas de construcción en tierra, se desmoronaban y se construían encima, y por eso quedaban como estas como tortas, como mesetas. Si uno ve las antiguas ciudades de Mesopotamia, etcétera, son como unas mesetas así. No es que naturalmente hubiera un cerrito ahí y las construyeron ahí, sino que se ha ido construyendo sobre sí misma. Y por eso tienen varias capas. Las ciudades más antiguas, Roma, Londres, incluso ciudades de Estados Unidos como Nueva York, tienen varias capas para abajo. Se han ido construyendo sobre sí mismas. Entonces, efectivamente, acá sí necesitamos romper algunas calles, sin lugar a dudas. Necesitamos hacerlas de nuevo. Pero más allá de eso, lo que tenemos que gestionar es cómo nos movemos por la ciudad. Y un poco hablábamos de eso tras bambalinas antes de grabar, que nos comentabas que mucho de las soluciones van no en, no sé, poner más micro o más colectivos, sino que en diseñar un sistema de movilización que abarque no solo la locomoción en sí, sino que sistemas de señalización, vías alternativas, exclusivas. Si nos puedes profundizar un poco en esa idea de cómo podría ir un esbozo de solución para el problema de los tacos acá en la ciudad de La Serena. ¿Se está candidateando, Ricardo? No, jamás. Sí, está como candidato, es verdad. No. Yo creo que, pero las elecciones fueron hace poquito. Yo creo que guárdese un poco para las próximas elecciones. 4 años más, Ricardo. Sí. Pues, ¿por qué querés quedarme en botas? ¿Para tirarme para arriba? ¿Aprender de todo, robar? No, mentira. Una broma. A ver, a mediados del siglo XX, es decir, cuando estaban naciendo los abuelos de muchos de lo que nos escuchan, la ciudad de La Serena terminaba en Amunátegui. Un poquitito más allá había unas chacras, ¿no es cierto? Y por el otro lado hasta el río, hasta el regimiento y Pedro Pablo Muñoz. Ese era el tamaño de la ciudad. Por lo tanto, ir de un lado a otro de la ciudad eran 10, 15 minutos caminando, 20 paseando. Era una ciudad caminable, totalmente caminable. Se construye la antena como una población. Termina en 1952. Empieza a surgir las compañías al otro lado del río. En la década de los 60 surge Tierras Blancas, que queda entre Coquimbo y La Serena. Y poco a poco la ciudad empieza a extenderse en una superficie que es enorme. Es decir, si nosotros consideramos los núcleos urbanos que hay de La Serena y Coquimbo, es decir, desde Tongoy hasta La Serena, estamos hablando de distancia de 50 kilómetros. ¿Plan Serena cuándo entra ahí? Plan Serena fue justo, terminó con estos núcleos bien consolidados, ¿no es cierto? Que era con estas poblaciones en la Antena, en La Pampa, pero que todavía era una ciudad de tamaño caminable. Después de eso, la ciudad crece y claro, no es densa como Santiago, pero tiene más o menos la misma distancia. Cuando pensamos en la región metropolitana y pensamos en la distancia que hay entre Tongoy y el centro de La Serena, son distancias enormes, 50 kilómetros. ¿Quién camina eso? No de Sindempar al centro de La Serena son 13 kilómetros. ¿Quién camina eso? Nadie puede caminar eso. Por lo tanto, necesitamos un sistema de transporte motorizado. Y ese sistema de transporte debiera poder llevarnos de un lugar de la ciudad a otro lugar de la ciudad de manera cómoda, de manera segura, ¿no es cierto? Y de manera integrada. Es decir, yo debiera segura en el sentido de la seguridad personal, ¿no? Sí. Que no me vayan a asaltar, que no vaya a tener un accidente, pero también segura en términos de tiempo. Exacto. Es decir, fiable. Sí. Claro. Que yo sepa cuándo va a pasar, ¿no es cierto? Cuál es la frecuencia, a qué hora tengo que salir y no hacer una cola enorme, ¿no es cierto? Sin saber cuándo va a pasar la micro. Que sea cómoda. Actualmente
tenemos mucho acceso a comprar un automóvil. Sí. El parque vehicular de Chile subió enorme, acá en La Serena también la cantidad de vehículos. Es súper cómodo viajar en el auto, porque en invierno voy calentito, ¿no es cierto? Sí. En verano pongo el aire acondicionado, que ya no es un lujo en Chile, Mm. aunque no todos los autos lo tienen, es verdad, pero se ha masificado de manera enorme. Y voy escuchando mi música, voy cómodo. Entonces, si voy a tener un sistema de transporte, tengo que competir contra eso. Difícil. Más difícil. Es Y difícil. que sea integrado. No puede ser que para moverme de un lugar a otro de la Hay ciudad que tenga cambiar que de pagar metro. 3 pasajes. Claro. Es decir, no puede ser que en una ciudad como La Serena, Coquimbo, sea más caro moverse que en Santiago. Sí. Siendo Ahí que es hay mucho más despropósito. pequeño, claro. Exactamente. Y entendiendo que, claro, ahí tú ya manejaste magnitudes de distancia y todo eso. Por ejemplo, ¿sería viable un metro en Serena o es muy chico para pensar en un metro y quizás hay que explorar otras opciones como, por ejemplo, lo que decías recién? Probablemente no es el sistema más eficiente. Los sistemas de transporte tienen que ser eficientes. Claro. Tienen que poder financiarse. Efectivamente, no nos sirve de nada tener un metro o un tranvía de lujo que va a estar perdiendo plata todo el tiempo. No tiene sentido. Ya es suficiente con el Transantiago que esté constantemente teniendo que ser subsidiado. Pero hay otros sistemas alternativos. Hay otros sistemas. Basta con tener un mejor sistema de buses, ¿no es cierto?, integrado, y nuestra calidad de vida en el sistema metropolitano mejoraría. Es decir, en ese sentido es muy buen avance lo de los buses eléctricos. Es un tremendo paso. Fíjense que se pagan con una tarjeta, tienen frecuencia, ¿no es cierto? Son bastante más cómodos que los buses tradicionales y por lo tanto van bien encaminados. Pero tenemos que expandir eso a todo el sistema de transporte. Alejandro, bueno, ya vamos a hablar un poquito de tu libro, pero por ejemplo, nosotros estábamos viendo acá que tuviste un viajecito por Granada, Sevilla, imagino, bueno, y algunos países de Europa y de Latinoamérica. Ahí imagino que también en algún momento tuvieron este tipo de dificultades ahí. ¿Qué pudiste observar en estos países que a lo mejor podría decir, sé que mira, puedo replicar esta estrategia o cómo lo abordaron, lo podemos traer acá a la Serena? O sea, los países de Europa tienen unos sistemas de transporte que son increíbles, ¿no? Son muy buenos, ¿no? Cualquier ciudad europea que tomes va a tener un sistema de transporte que va a ser mejor que lo que tenemos nosotros acá. Es una realidad distinta. Claro. Efectivamente, ellos fabrican trenes, fabrican, ¿no es cierto?, autobuses, etcétera, ¿no? Tienen la industria. Pero es más bien la lógica de entender el transporte no como la solución a un problema de llevar gente de un lugar a otro. Y nosotros hasta el momento todavía lo seguimos entendiendo así. Ellos entienden el transporte como aquello que potencia la ciudad como un ecosistema que aporta no solo al turismo, a la producción, sino que al bienestar de la población. Efectivamente es un sistema que me permite moverme por la ciudad, no solo para ir al trabajo o para ir al colegio, sino para visitar a la familia, para visitar a los amigos, para disfrutar la ciudad, para vivir mejor. Cuando yo entiendo el transporte, ya no solo en su función productiva, como para solucionar un problema que tengo gente que vive aquí y que tiene que llegar acá, entonces la tengo que mover de alguna manera, Sí. sino como una experiencia urbana, como parte de nuestra vida, sino todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que ver con lo productivo o lo eficiente. Tienen que ver con disfrutar la vida. Y entonces, acá no tenemos sistema de transporte después de las 8 de la tarde. Sí. De hecho, claro, me quedo con eso porque es como experimentar la ciudad en su totalidad, pero desde la comodidad de mi casa. O sea, si tengo disposición de ir al doctor, a un centro comercial, quiero ir a la playa, tener la posibilidad de disfrutar la ciudad, ya sea como usuario o como veraneante, y no tener tantos impedimentos, como lo decíamos recién, de tener pagar tantos pasajes, que no hay locomoción, que tengo que o tomar un Uber o derechamente tener mi propio auto. Y ese tipo de cosas hace que precisamente sea más fácil tomar mi auto e ir que tener la incertidumbre de voy a encontrar o no voy a encontrar locomoción colectiva. Pero hay que hacerlo con racionalidad.
No importa el sistema en realidad, no importa más bien el vehículo, ¿no? Ujú. Si es lo mejor hacerlo con estos mototaxis, es una ridiculez, ¿no? Porque en realidad no lo es. Pero si fuera lo mejor, da lo mismo. No necesariamente tenemos que tener esa fijación con el tranvía, que es por ejemplo un proyecto que ha sonado mucho últimamente, el tranvía La Serena-Coquimbo. No necesariamente, si no es el medio el importante, es el sistema. Que el sistema me permita moverme de forma cómoda, segura, ¿no es cierto? E integrada. Si tenemos esos elementos, efectivamente nuestra experiencia va a cambiar. Sí. Y no puede, por ejemplo, recién como Sergio comentaba, tú has viajado por distintas ciudades. ¿Hay alguna ciudad donde tú harías un especial detalle que te haya cautivado algo que ya tanto, bueno, volviendo al tema de la arquitectura o la distribución urbana, o algo que te haya quedado a ti para decir, no, ya, independiente del tema del transporte, sino que algo que tú aplicarías desde el urbanismo, desde la arquitectura o desde de los espacios públicos? Está difícil la pregunta, Lical, porque creo que son varias, ¿eh? Uh-huh. Pero desde el punto de vista personal, tuve la experiencia de estar en Suiza. Uh-huh. Precioso país, me imagino. Sí, por supuesto, los paisajes son extraordinarios. Pero hay un asunto que tiene que ver con cómo se conciben las cosas, ¿no? Uh-huh. Cómo se piensan las cosas. Los suizos viven rodeados de lujo. Es todo de lujo, en el sentido de que es todo de primerísima calidad, pero todo muy austero, todo muy racional. Y tienen una concepción del transporte que es muy interesante. Cuando uno llega al aeropuerto, te pasan un ticket de transporte gratis, de cortesía de la ciudad, para que uses el transporte público. Entonces tú sales del aeropuerto, puedes tomar un bus, ¿ya? Y efectivamente eso también es creer en tu transporte público. Pero claro, sí, claro. Pero claro que sí. O sea, un turista. Y no son buses, una pesería suiza, tiene mucho dinero. Son buses muy austeros. Es un sistema de transporte muy, muy austero. ¿Eh? Pero muy bueno. Siempre limpio, siempre impecable, ¿no es cierto? Siempre bien cuidado, mantenido. Confiable. Pero no hay lujo. Realmente, como lo entendemos nosotros, como la visión norteamericana del lujo, lo brillante, shiny, ¿no es cierto? Así como de oro y todas cosas. No. Es un lujo entendido como las cosas de buena calidad, las cosas bien hechas, ¿no es cierto? Pero que son racionales, que son eficientes. Algo de eso, y voy a hacer el link con lo que conversábamos recién, estuvo presente en el Quiero Mi Barrio. El Quiero Mi Barrio como programa social se concibió con presupuestos que eran muy altos para el estándar de los programas sociales de la época. Y el fundamento fue que aquellos barrios que han sufrido la peor parte, ¿no? Que han quedado abandonados por el Estado, ¿no es cierto? Que han sido estos conjuntos de vivienda que son desiertos en términos de equipamiento y prestaciones sociales, requieren una inversión de lujo. Y así lo decían. De lujo, entonces vamos a ponerle un buen presupuesto para que los espacios públicos sean de calidad, bien hechos, con buenas terminaciones, con buenos materiales, ¿no es cierto? Que duren y que efectivamente las personas puedan disfrutarlo. Esa concepción de entender que las acciones que tenemos que hacer por nosotros mismos, por nuestra ciudad, tienen que ser bien hechas, ¿no es cierto? Con la mejor calidad, pero no necesariamente con ese lujo mal entendido que es el exceso. Sí, uno termina realmente queriendo el barrio en el cual uno vive, pues lo cuida, lo hace suyo. Y la inversión, que puede ser más alta en una primera instancia, a largo plazo termina siendo mucho mejor. Y consulta, el producto final que entregaron ustedes para el Quiero Mi Barrio, ¿en qué se materializó esa intervención? Hicimos varios estudios. Nosotros no teníamos... Lo que pasa es, para explicar un poco, el Quiero Mi Barrio funciona con una consultora que se hace cargo de un barrio y que ejecuta un plan de obra, que es un plan de intervenciones físicas y un plan de gestión social, que básicamente es el acompañamiento de la comunidad. Nosotros más bien trabajábamos con el ministerio en algunos estudios puntuales que tenían que ver con mejoramiento de viviendas, que tenían que ver con algunas intervenciones puntuales en algunos espacios públicos más críticos, que trabajos colaborativos con la comunidad. Me acuerdo, por ejemplo, que trabajamos con ellos arreglando una escalera con mosaico, arreglando una plaza en específico. Eran cosas más bien puntuales que estratégicamente el ministerio iba haciendo en los distintos barrios.
arquitecto, bueno, director del departamento de astronomía, de arquitectura. De arquitectura hasta la fecha, sí, todavía no me ha dado por estudiar astronomía. Por estudiar el cielo, claro. Oye, en tus ratos libres, hemos visto que te gusta viajar. ¿Cuáles son tus hobbies? Me gusta mucho viajar. Ahora es difícil porque hay que tener harto rato libre para viajar. Sí. Me gusta cocinar. Algo que me gusta es la cocina. Sí, ¿desde siempre o en la pandemia nació? Desde siempre, pero en la pandemia fue como hacer un posgrado. Ya, es que a todos nos pasó un poquito, Sí, ¿Cuál un es poquito por ahí. el plato top de línea de Alejandro Arellano? Según mi hija, hago una especie de suprema de pollo. Ujú. Pollo con queso jamón que me queda bastante bien. A él le encanta ese. O sea, si hacemos la divina comida y nos invitas a tu casa, ahí vamos a probar la suprema de pollo. Mira, Y- tu próximo. Pero también me próximo queda, programa, me queda bastante bien la lasaña. Ya. La lasaña. Con Una buena. masa casera. La haces tú. la haces tú. Sí, la hacemos con mi esposa los dos. Ya. Y la hacemos con alcachofa y con jamón serrano. Es una lasaña así Alcachofa. premium. Bien. Oh, la mía está no premium. Después de escuchar eso, Una lasaña de Suiza. precocida con salsa no, y al horno. Pero es que en la pandemia uno tenía que divertirse de alguna Sí, manera. po. Entonces, incluso aprendimos a hacer torta, pan, Sí, aprendí Yo a hice hacer pan de masa madre. salchicha. Sí. Yo aprendí a hacer pan y me queda bastante rico. Sí, pues sí, había que divertirse. Y es Entonces, fácil, sí, porque había tiempo Había mucho tiempo. para eso. Oye, Alejandro, una consulta que te hice el otro día y algún arquitecto que te llame la atención su trabajo, que te haya gustado o que haya sido un referente para ti, que tú- Insiste con esa pregunta. dígame. es que a mí me gusta conocer los referentes, porque después yo voy, lo googleo y digo, mira qué interesante, voy a hacer esto en mi casa. Uy, qué difícil, la verdad es que no hice la tarea. ¿Eh? Pero algunos, no hice por la último tarea. pueden ser varios. A ver, Peter Zumthor es un referente generacional. Ujú. Un arquitecto muy interesante, muy bueno. Pude conocer algunas de sus obras. ¿No? Todo bastante. Álvaro Siza también. ¿No? No sé si mucho más. ¿No? Porque sí, muchos, los japoneses también. Tadao Ando cuando estudié era un arquitecto referente. Aprendí mucho estudiando sus obras. No he estado en ninguna, eso sí. Lamentablemente no. Esa zona del mundo no la he conocido. Pero ¿tu obra está solo en Japón o en Asia? O por eso... Principalmente. Ya. Desconozco si hay en otros lugares. Sí. Oye, Alejandro, tú nos contabas un poquito sobre tus viajes. Cuéntanos, mira, tenemos este libro. ¿Dónde lo podemos encontrar en la...? No, porque no está Oh. publicado, es un libro privado. Es un Ah, libro, ya. esa es una maqueta de libro que hicimos ¿Ya? y la Para los amigos. Trazos de un viaje. la cortamos a mano, digamos. Está encuadernado a mano, está hecho a mano. Y es un libro. ¿Cómo nace esta idea? eh, Y cuéntanos un poquito de qué se trata. A ver, nace de dos cosas. Una, el contenido son croquis y escritos de viaje Ujú. realizados a lo largo de mucho tiempo, que me dio por reunir, por digitalizar. A propósito de eso, presenté un proyecto de creación artística que era tomar estos croquis y construir una exposición, una muestra. Una muestra, sí. De hecho, Que- estuvo en un día de la ciencia esa muestra. que se Recuerdo llama haberla la visto. memoria del croquis. Ya me morí. Y en la cuarentena, mi esposa hizo un diplomado en diseño editorial. Ella es diseñadora. ¿Ya? Hizo un diplomado en diseño editorial que tenía que hacer un proyecto de libro. Ujú. Y entonces tomó contenido de los croquis y empezó a formular una posibilidad de libro. Pero faltaba el relato. Entonces me puso a escribir. Me puso a escribir las memorias, el relato de los viajes. Porque estaban los croquis, estaban los escritos, que son poesía, ¿no? Ujú. Estos Sí, registros, estas notas. Y entonces me tocó ahí hacer memoria y escribir un relato. Iban a ser más, nos faltó un capítulo que no alcanzamos a hacer y al final lo redujimos,
quedaron 3 capítulos y el último que son cuentos cortos de viaje, de distintas travesías que había realizado y la cual había suficiente material como para poder generar un capítulo. Entonces son los recuerdos de los viajes que van contextualizándose con croquis, con estas cartografías también, en unos mapas del recorrido, y los escritos que están hechos en los lugares. Esos textos fueron escritos precisamente muchas veces acompañando ese croquis. ¿Alguna experiencia cuando fuiste recordando estos viajes, los poemas que hay también? ¿Alguna experiencia, alguna historia bonita? Yo creo que la más interesante, la más divertida es la de Ecuador. El primer capítulo es del viaje más reciente. Que, bueno, yo acababa de entrar a trabajar en la universidad y cuando tuve vacaciones me subí a un bus con destino al norte. Me bajé en Arica, crucé a Tacna en esos taxis americanos que son autos gigantescos, parecen unas lanchas y caben muchas personas dentro. Cruzan a Tacna, llegué a Tacna y dije, voy a seguir viajando. Tomé un bus hasta Lima. Y llegué a Lima y dije, ¿me quedo acá o sigo? Y dije, bueno, sigo. Tomé otro bus y llegué a Piura. Y en Piura dije, sigo. Y crucé de noche en un bus muy malo, ¿no? Terrible. ¿Entraba viento por todos lados? Sí, ¿no? Las ventanas abiertas, la música a todo volumen, un camino como con el camino horrible. No, tremendo. Y gallinas por ahí. Camino como de aquí a Andacollo, o sea, lleno de curvas por todos lados. Es muy difícil dormir. A las 1 de la mañana cruzamos la frontera, había que cruzar a pie. En un puente, ¿no es cierto? Y los pasos aduaneros eran un par de containers a cada lado. Les cobraron multas a todo el que hablaba inglés. Por alguna razón encontraban para sacarle dólares de más. Yo que hablaba chileno no tuve ningún problema. Pero de repente vemos que el bus se va, cruza la frontera sin nosotros, las cosas arriba, y nosotros tuvimos que pasar caminando 1:30, 2 de la mañana en el puente. Y bueno, así llegué a Ecuador. Y ahí sí dormí en una cama después de 4 días. Pero fue muy interesante porque me fui a un lugar cerca de Loja, la ciudad en Ecuador era Loja, y me fui a un lugar que se llama Vilcabamba, que es como Piscuelqui. Y allí, bueno, dentro de varias historias que no da el tiempo para poder contarlas, pero la más interesante, a mi juicio, es que me fui a caminar por un sendero de trekking, un camino rural que había, y de repente encontré un grupo de personas, que había un alemán, que lo había conocido del hostel, una psicóloga argentina, que yo pensaba que era ecuatoriana en ese momento, pensaba que trabajaba para el municipio incluso, que estaban conversando con gente que vivía ahí, a la cual un perro les había atacado al burro. Y el burro lo había matado. Y era un perro, un chau chau, de estos perros que son muy agresivos, ¿no es cierto? Y que era de una persona que tenía una parcela, así como una persona de afuera que tenía una parcela de grado por ahí, y que les había matado al burro. Y entonces estaban ahí hablando de ese tema y que iban a ir a la policía al día siguiente. Entonces yo me voy caminando después con el alemán y la argentina, conversando y todo. Estaban en el mismo hostel donde estaba yo, estábamos los 3 ahí, así que nos fuimos juntos al hostel. Resulta que yo quería seguir camino y iba a seguir camino hacia el norte de Ecuador al día siguiente. La Argentina también iba a salir, así que quedamos de salir juntos, ¿no es cierto? Tomar el mismo taxi para llegar a... Que además, en ese tiempo, el único transporte para llegar de Vilcabamba a Loja era el taxi. Quedamos de ir juntos, pero me dijo, primero tenemos que ir a la policía a ver lo del burro. Sí. Así que yo me encuentro al día siguiente en la estación de policía de Vilcabamba. Preso. No, denunciando el asesinato de un burro. Junto a un alemán, que parece que la policía lo conocía porque era bien reclamón, esta argentina, y nos dice, ya, vamos. Y nos suben a los 3, nos suben a la parte de atrás de una camioneta de la policía y nos fuimos al lugar, al campo, ¿no es cierto?, a ver qué había pasado con el burro. Entonces yo me encuentro ahí con mi mochila, ¿no?, a la parte de atrás del pick-up de una camioneta de la policía, yendo a investigar el asesinato de un burro. Yo creo que ese es el momento más extraño que he vivido. ¿A ti no te ha pasado, Sergio? En todo mi viaje. Por supuesto que el asunto quedó en nada,
porque no... ¿Qué iban a hacer? No tenían pruebas, no tenían nada. La policía tampoco tenía muchas ganas de involucrarse en el asunto. Pero para dejar tranquilo al alemán, fueron y vieron, tomaron declaraciones. Todo. Y después de eso yo seguí mi camino con Victoria. Lical tiene un par de historias así. Una vez viajando a Santiago y no sé cómo terminó durmiendo en una duna de Huasco. Sí. Un viernes en la tarde salí con mis amigos pero eso te pasó a ti. No, saliste con unos amigos y despertaste en una duna en Huasco y en short, bolera. Los top 5 de tu viaje y los imperdibles. Oh, ¿O ciudades que recomendarías para los Cuenca, sibaritas de los viajes? En Ecuador, Ya. es una ciudad bellísima. Como una ciudad europea que está puesta en medio de los Andes. Muy, muy bonita. Un entorno geográfico espectacular. ¿Qué más? Praga, en Europa. Sí, una ciudad extraordinaria. Roma, aunque hay una relación ahí de amor-odio con esa ciudad, pero es una ciudad extraordinaria. La ciudad tiene miles de años. Es muy difícil ver los monumentos, mucha fila. Es que ese es el problema. La primera vez que fui fue hace mucho tiempo, que fui en onda mochilero, así con Ya. muy poco presupuesto. El sacrificio. Un pan era la comida del día. Me encantó la ciudad, extraordinaria. Tuve oportunidad de ir después, mucho tiempo después, estaba en una pasantía y viví otra ciudad toda enrejada, llena de restricciones. incluso de militares en las estaciones del metro, muy poco cuidada, y una sensación muy distinta. Pero de todas maneras, una ciudad extraordinaria. ¿Qué más? Creo que ya hice 5, ¿no? Me faltan todavía. Uno. Uno más. Hay una ciudad que es extraordinaria, que es Singapur. Singapur. ¿Y la barrera idiomática cómo lo resolviste? Es que el inglés... Con inglés con estamos. inglés no hay ningún problema. Pero Vamos es a una ciudad extraordinaria. Es un país, es un estado, una ciudad-estado. Sí. Y es una ciudad increíble. Para mí como urbanista, porque están todos los fenómenos contemporáneos en una sola ciudad. Entonces, es un laboratorio ahí de estudio. Es como que si fuéramos tú la entenderías en capas que yo no podría entender. Ya sea por la distribución, por el tipo de construcción. Hay que hacer visible lo invisible. Claro, pero ahí Alejandro como buen orador me diría, mira Lecal, tú quizás no estás dándote cuenta de esto, pero este edificio pipipim y esta calle papá. ¿O no va a ser? Sí. Por supuesto. Alejandro, ya porque ya nos pusieron el aviso de que estamos ya en la hora. Un consejo para los jóvenes arquitectos que quizás van a estudiar una arquitectura Que se están entusiasmando con la arquitectura. que les interesa esto de reconocer las ciudades, levantar ciudades. Pero Lical, ¿para los estudiantes de arquitectura? No, para los de primer año o para los que quizás se interesan por la arquitectura, pero todavía no están, no tienen decidido qué estudiar. La carrera de arquitectura es una carrera muy entretenida de estudiar. Requiere esfuerzo, requiere trabajo, mucho manejo de la frustración, pero muy entretenida de estudiar. Por lo tanto, yo les recomiendo que si les llama la atención, si les gusta, que lo hagan con muchas ganas, con mucha dedicación, porque después te entrega herramientas que te permiten desempeñarte en un espectro muy amplio de posibilidades. Es verdad que muchos arquitectos no terminan trabajando en una oficina, diseñando edificios. Es más, son pocos los que terminan haciendo eso. Pero las herramientas que te entrega la carrera de arquitectura te permiten desempeñarte en muchas cosas. Y en ese sentido, que lo hagan con muchas ganas, que lo disfruten, el proceso. Y que, bienvenidos a la Universidad de La Serena a estudiar arquitectura, si así lo desean. Por supuesto. Ahí van a conocer al profe y van a pormenorizar más en esta historia, en este periplo que ha tenido el profe por distintos lados del continente, de Europa y en todos lados. Y mira, ahí vemos esa foto. ¿Algún detalle de esa foto? Esa foto fue un viaje que organizamos en séptimo semestre, cuando yo estaba estudiando arquitectura. Dijimos, queremos viajar. La profesora que teníamos en ese momento en el taller de arquitectura dijo, ya, ok, juntemos plata. Hacíamos eventos todas las semanas, vendiendo completo, vendiendo café, hicimos hasta una fiesta.
juntamos la plata, el departamento de arquitectura en ese momento nos apoyó con una parte y nos fuimos al norte, en un viaje de estudio. Fuimos al altiplano, a la quebrada de Camarones, de Iquique al interior, Colchane, Chusmisa, Isluga. Después también recorrimos la Pampa y llegamos a Iquique. Fue un viaje muy, muy interesante, un gran aprendizaje. Sector Faro Norte, me dicen que los arquitectos van mucho por allá, ¿no? ¿Ya no? Ya no. Era una tradición, una iniciación. Hay que entender el contexto. En ese momento, Ignacio Domeyko era un lugar de mechoneo salvaje. Sí. Recuerdo haber pasado por allí accidentalmente el primer día de clase y vi las tijeras volando, el pelo saltando, ¿no? El mechoneo era un mechoneo bastante agresivo, bastante violento, que sería impensable el día de hoy. Sí. La carrera de arquitectura tenía la tradición de no hacer mechoneo. No se mechoneaba, el pelo era sagrado, no se vulneraba, ¿no es cierto?, el cuerpo. Desde hace mucho tiempo, en la carrera de arquitectura, más de 30 años, 31 este año. Y en cambio lo que hacían era una ceremonia de bienvenida, una ceremonia de incorporación al grupo de estudiantes de arquitectura, y en ese contexto es que te llevaban a un recorrido, te hacían caminar un montón, pero después te llevaban a la playa, te hacían sacar los zapatos, pasar por el agua, por la arena, era una cosa media mística. Y llegabas, ¿no es cierto?, caminando al norte del Faro, ¿no? Del Faro hacia el río, hacia la desembocadura del río, y ahí se hacía una fogata. Y bonito eso. Sí, y la fogata tenía una ceremonia donde la del portaplano, que quizás algunos han escuchado hablar, pero en realidad era una presentación, porque estaba el grupo de estudiantes de la escuela, de todos los niveles, ¿no? Sí. Lo organizaba por lo general segundo año, pero era segundo, tercero, cuarto, quinto. Algunos profesores también, y te presentaba frente a toda la comunidad. Decías tu nombre y tomabas un sorbo de vino del portaplano. Esa era la ceremonia. Y como es difícil, porque el portaplano no estaba lleno tampoco, entonces es difícil tomar de un portaplano, entonces quedabas todo manchado de vino, y esa era como la ceremonia. Pero era muy bonito porque te sentías recibido por una comunidad de la carrera, y no de manera agresiva, sino todo lo contrario. No, de hecho, integraba bastante al estudiante, porque además uno es mechón, me imagino llega con miedo de que me van a mechonear y todo esto, y que te integren compañeros de más adelante, te hagan un recorrido, igual es una buena forma de integración entre todos los niveles de la carrera. Pero Lical, eso todavía se hace. Ah, todavía se hace. Los estudiantes de arquitectura hacen un recorrido. Y no nos invitan, Lical. Primer día de clase, hacen un recorrido, le hacen una ceremonia de apadrinamiento, ¿no? Que los demás arriba, ¿no es cierto?, toman a un estudiante de primer año para ayudarlo, para guiarlo. Todas esas actividades todavía se hacen. ¿Se ha perdido algo del misticismo? Sí. Ahora también es cierto que en la fogata empezó a convocar gente que era de otras carreras, que empezó a transformarse en una fiesta y se anduvo préstame el portaplano, desvirtuando un poco el sentido original de la celebración. ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? Pero es bueno saber el origen del rito, más que lo que uno después veía que era solo destrucción y... Claro, era un rito de bienvenida, era un rito de integración a una comunidad, eso era. Eso. Y mira, tenemos la última pregunta, que es una pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Si tuviésemos una máquina del tiempo y pudiésemos viajar hacia... Mira, ¿dónde está ese joven Alejandro? El joven Alejandro... Más joven. O el joven Alejandro que estaba tocando fagot, que estaba haciendo el trabajo de física... Si pudieses viajar donde el joven Alejandro y darle algún consejo, simplemente decirle todo está bien, o darle un abrazo o alguna palabra, ¿qué te dirías a ti mismo, el Alejandro actual? ¿Qué le diría al joven Alejandro? Qué difícil pregunta, Lical, ¿no? Preguntas muy difíciles, porque que estemos aquí ahora y quiénes somos ahora depende de un montón de pequeñas decisiones que hemos tomado en toda nuestra vida. Entonces es difícil poder pensar en decirse algo. Quizás que coma menos sal. Por ejemplo. Sí, ahora estoy comiendo sin sal porque para cuidarme.
para no ser hipertenso. Y que me relaje un poco. Yo creo que por ahí, sí, tomarse las cosas con más calma es difícil porque aún ahora es difícil tomarse las cosas con calma. Por la ansiedad. Pero sí, quizás no es tan grave. O sea, esa es la frase que me diría. No es tan grave. Y disfrutar un poco más de algunas cosas, sí. Sí, está bien. Al final todos tenemos nuestro mundo, nuestra historia y hay teclas que uno puede tocar para inspirar o cosas así. Y además que nuestros errores, fracasos, triunfos son lo que también somos, nos trajeron hasta acá, así que son los materiales que nos construyen a aprender a nosotros mismos. surfear la ola, dijo alguien por ahí. Por supuesto. Si al final del día siempre... No, después siempre sale el surf. No sé cómo era eso. Ya, pero no importa. Con eso terminamos el capítulo de hoy. Sergio, por favor, los consejos para nuestros queridos auditores y auditoras. Consejos hasta ahora de la tarde. Síganos en redes sociales. Síganos a través de Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Ahí tenemos distinto material que estamos trabajando: arquitectura, astronomía, ingeniería en alimentos, ¿qué más hacemos? Biología, tenemos diseño, ¿por qué no? Creación, innovación. Así que síganos para que no se pierdan ninguno de los contenidos que estamos generando para acercar la ciencia a la ciudadanía. Ese es nuestro objetivo y por eso estamos acá, Lical. Así que agradecemos a nuestro invitadísimo amigo de la casa. Por supuesto, nos falta uno más y vamos a jugar podríamos ir a jugar pádel. Alejandro, unas palabras ahí para el cierre. Me parece excelente este formato, me parece muy bueno este programa. Creo que debiera hacerse mucho más. Muchas gracias. En la universidad y aprender a conversar. Creo que quizás está muy corto el programa. Podría ser... Es que me duelen las piernas. Si no me dolieran las piernas podría estar 3 horas aquí hablando. Lo que pasa es que el Lical está muy chiquitito. Tiene que crecer un poco para que tenga más resistencia. Tengo que comer más. Pero creo que el dar espacio a la conversación es fundamental. Ahí tenemos una versión más grande de Lical. Parece que quiere aparecer en escena. No, esa es la versión retirada de Lical. Eso era antes de que yo me operara. Y eso es lo que sobró. Ahí está. Sí, pues ahí. Sí, me operé la vista y me saqué harto. Porque creo que nos falta conversación. Más conversación, el saber dónde partimos, pero no saber a dónde vamos a llegar con una conversación. Sí, eso es interesante. De hecho, incluso podríamos invitar a 2 disciplinas aparentemente sin conexión y ver cuáles son los puntos en común ahí que se planteen entre 2 expertos y nosotros con Sergio ahí mediar la conversación o dejar que la gente hable y sea feliz. Dejar de conversar, sí. Por supuesto. Interesante capítulo. Ahora voy a leer el libro que, si soy honesto, no lo leí porque estuve muy ocupado el fin de semana. Tiene muy lindos poemas, Lical. Por supuesto. Ya, no los aburrimos más. Que estén muy bien y síganos en redes sociales y vean los demás capítulos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.